Shiki era un chaval con pintas de rarito y con un montón de problemas, que parecía que estaba a un solo mal día de liarse a tiros con toda su clase. Como era de esperar, lo echaron del instituto por portarse fatal, sobre todo porque no paraba de amenazar con usar a sus compañeros para practicar puntería. Él intentó hacerse el duro, como si le diera igual que lo expulsaran, pero la verdad es que, con la vida que llevaba, sabía de sobra que seguramente acabaría haciendo hamburguesas en un McDonald's para siempre. Al poco rato el papá de Shiki entró en su cuarto y de una le dio un coscorrón en la cabeza. Le acababa de llegar la carta del instituto diciendo que habían echado a Shiki. No se podía creer que Shiki la hubiera liado tanto, y estaba tan enfadado que intentó pegarle otra vez. Pero Shiki ya se conocía los movimientos de su padre, así que lo esquivó y saltó encima de la cama. Su padre intentó calmarse un poco, pero necesitaba que Shiki le explicara qué había pasado, porque quería saber por qué lo habían echado, y también quería saber de dónde había sacado todas esas armas que guardaba en su cuarto, porque no eran nada baratas, y además eran ilegales. Le dijo a Shiki que dejara de hacer el tonto antes de que se arruinara la vida, pero eso a Shiki no le sentó nada bien, así que le gritó a su padre y le dijo que menos mal que no eran familia de verdad, porque ni de broma quería acabar como él. Eso último le dolió un montón al padre de Shiki. Shiki se dio cuenta de que se había pasado. Pero antes de que pudieran decirse algo más, sonó el teléfono de la licorería de su padre, así que el hombre bajó a contestar. Cuando cogió el teléfono, se quedó de piedra porque era un pedido enorme de cerveza. Pero como en su tienda casi nunca entraba nadie, se puso súper contento de poder atenderlo. Así que se fue con su furgoneta a entregar el pedido. En cuanto Shiki vio que su padre se iba, decidió ponerse a practicar un poco con sus armas mientras pensaba en voz baja lo mucho que deseaba que las cosas no fueran así. De repente, escuchó un golpetazo fuera de su cuarto, y al segundo siguiente, una especie de cuerda de niebla negra lo arrastró a la calle. Shiki se quedó súper mareado por la caída, y cuando pudo ver qué pasaba, un tipo llamado Samidare salió lentamente de ese humo. El hombre parecía saber quién era Shiki. Justo en ese momento, un coche apareció de la nada y atropelló a Samidare, lanzándolo contra una pared. Cuando el coche frenó, el padre de Shiki le gritó que se metiera rápido. Shiki no preguntó nada y se metió de un salto en el coche de su padre, pero en cuanto se sintieron a salvo, empezó a coserlo a preguntas. Primero, quería saber por qué un loco lo había arrastrado a la calle, y por qué su padre estaba tan tranquilo después de haber atropellado al tipo ese. El padre de Shiki le dijo que alguien como Samidare no iba a morir solo por un atropello. Shiki seguía sin entender nada, así que su padre decidió que ya era hora de contarle la verdad. Le dijo a Shiki que él era descendiente de los Oni, y que Samidare era descendiente de Momotaro, por eso Samidare tenía tantas ganas de cazar a Shiki. Shiki se quedó tan flipado que no supo qué decir. La historia era mucho más larga, pero su padre no tenía tiempo para explicarle todos los detalles, porque parecía que Samidare ya los estaba alcanzando. Una niebla negra empezó a rodear el coche y hizo que se parara. El padre de Shiki tuvo que desviarse hacia una fábrica abandonada que había cerca para poder salir. Después de bajarse, Shiki miró hacia atrás y vio que el coche estaba cubierto por la misma niebla negra rara de antes. Pero antes de que pudiera preguntar qué era eso, el coche explotó en una bola de fuego gigante. En medio de todo ese lío, el padre de Shiki se descuidó un segundo, solo un segundo, y en ese instante, Samidare secuestró a Shiki. Dentro del almacén, Samidare usó su niebla negra para dejar a Shiki flotando en el aire. Cuando le preguntó por qué hacía esto, Samidare solo dijo que todos los que tenían sangre de Oni no eran más que una plaga que había que eliminar. Samidare estaba a punto de acabar con Shiki para siempre, pero antes de que pudiera hacerlo, apareció su padre para detenerlo. Mientras entraba, él le explicó que todas las leyendas sobre Momotaro y los Oni eran ciertas, y que su lucha llevaba miles de años. Generación tras generación, los descendientes de Momotaro siempre tenían la misión de acabar con los Oni. Y de ahí nació la agencia Momotaro. Shiki seguía sin enterarse de nada, pero su padre tampoco esperaba que un niñato como él lo entendiera todo a la primera. Por ahora, le dijo que se quedara quieto y que él se encargaría de Samidare. Pero en cuanto Samidare escuchó que el padre de Shiki quería pelear, creó 2 espadas de niebla negra y atacó a una velocidad increíble. Sin embargo, el padre de Shiki sacó su propia espada de niebla y paró el golpe. La niebla negra era un poder especial que solo tenían los descendientes de Momotaro. Y aquí es donde se supo más sobre el padre. Resulta que el padre de Shiki era un antiguo miembro de la agencia Momotaro,
que había trabajado con Samidare. Antes se llamaba Tsuyoshi Momotogawa. Pero había dejado esa vida hacía mucho tiempo para poder criar a Shiki lejos de la agencia. Por desgracia no pudo esconder a Shiki para siempre. Samidare le preguntó a Tsuyoshi si ya se había olvidado de lo peligrosos que eran los Oni. Pero Tsuyoshi no quería hablar de eso. Solo quería proteger a Shiki. Tsuyoshi luchó con todas sus fuerzas contra Samidare, pero al final Samidare encontró un hueco, y en un abrir y cerrar de ojos, le hizo un corte enorme en el pecho a Tsuyoshi. Cayó al suelo inconsciente, y Shiki se quedó en shock al ver lo que había pasado. Empezó a gritarle a Samidare por haber herido a su padre. Samidare entonces se giró hacia él y se preparó para acabar con Shiki. Pero con las pocas fuerzas que le quedaban, Tsuyoshi agarró la pierna de Samidare para que no se acercara a Shiki. Samidare le preguntó por qué llegaba tan lejos por proteger a un niño Oni. Tsuyoshi le respondió: un padre no necesita una razón para proteger a su hijo. Puede que Shiki no fuera el mejor estudiante ni la mejor persona, y puede que tuviera sangre de Oni. Pero nunca le había hecho daño a nadie. Así que Tsuyoshi le preguntó a Samidare cómo era capaz de matar a un niño inocente como él. Las palabras de Tsuyoshi le tocaron la fibra a Samidare, porque él mismo llevaba un tiempo arrepintiéndose de todo lo que había hecho. Pero no quiso escuchar más, así que llamó a su espada y se preparó para acabar con Tsuyoshi. Shiki solo podía mirar, sin poder hacer nada, mientras Samidare iba a matar a su padre. Lo único que pensaba en ese momento era en las ganas que tenía de matar a Samidare. Empezó a salirle sangre por todos los agujeros del cuerpo mientras su mente se llenaba de puro odio. Cuando Samidare volvió a mirar a Shiki, este ya no estaba allí. Lo siguiente que Samidare supo fue el sonido de varias armas cargándose justo al lado de su cabeza. Se asustó tanto que por instinto saltó hacia atrás, esquivando el ataque por los pelos, pero todavía no sabía dónde estaba Shiki. En ese momento, vio una gota de sangre caer al suelo, así que miró hacia arriba y encontró a Shiki, que había despertado su forma de Oni, colgado del techo. Samidare no se podía creer que Shiki hubiera despertado sus poderes de Oni y pudiera controlar su sangre tan rápido. Pero lo que de verdad daba miedo de los Oni es que no tienen nada de humanos. Son súper brutos. Samidare preparó su espada para el siguiente ataque de Shiki. Pero en cuanto Shiki empezó a dispararle misiles de sangre, Samidare se dio cuenta de que era demasiado para él y empezó a correr. Al final consiguió salir del alcance de las explosiones, pero eso no significaba que la pelea hubiera terminado. Shiki apareció entre el humo y le dio una patada tan fuerte a Samidare que lo mandó volando contra un montón de escombros, y lo dejó casi inconsciente. Entonces, Shiki se puso encima de él y disparó todas las armas que tenía en su arsenal a la vez. El almacén quedó hecho polvo, pero sorprendentemente, Samidare consiguió sobrevivir al ataque. Y lo que fue aún más sorprendente es que de repente Shiki volvió a ser humano. Shiki estaba confundido y se preguntaba por qué estaba cubierto de sangre, lo cual era una reacción normal dada la situación. Samidare planeaba aprovechar esa confusión para acabar con él, antes de que se transformara otra vez. Empezó a correr hacia Shiki mientras repetía una y otra vez que todos los Oni debían ser exterminados sin excepción. Shiki todavía no podía controlar su transformación a voluntad, así que ahora mismo era un blanco fácil. Sin embargo, justo cuando la espada de Samidare estaba a punto de alcanzarlo, Tsuyoshi se lanzó delante de él y recibió el golpe. Samidare no podía creer que Tsuyoshi estuviera dispuesto a sacrificar su vida por un Oni, pero Tsuyoshi recordó los buenos momentos que había pasado con Shiki, y la verdad es que no le importaba morir allí porque ya había vivido una vida plena. Samidare ya estaba harto de esta pelea, y toda la destrucción que habían causado estaba empezando a llamar la atención de la gente. Como la agencia Momotaro tenía que mantenerse en secreto, Samidare se retiró por el momento y desapareció en una nube de niebla negra. En cuanto Samidare se fue, Tsuyoshi se derrumbó en los brazos de Shiki. Shiki estaba súper preocupado por él, así que le dijo que iba a llamar a una ambulancia. Pero Tsuyoshi le dijo que ningún hospital podía salvarlo ya. Su muerte era solo cuestión de tiempo, así que quería hablar con Shiki por última vez. Primero, le pidió perdón por haberle ocultado la verdad durante tanto tiempo. Pero no era un tema fácil de sacar en una conversación. Por desgracia, no le quedaba mucho tiempo, así que no podía ofrecerle mucho apoyo. Pero le dijo a Shiki que se asegurara de hacerse más fuerte en el futuro para poder vencer tanto al grupo de Momotaro como a los Oni, y así poder vivir una vida de verdad libre. Shiki le gritó a su padre que no hablara como si ya estuviera muerto, porque no pensaba dejar que eso pasara.
Empezó a cargar a Tsuyoshi para llevarlo al hospital. Ver a Shiki mostrar tanta preocupación le hizo sonreír. Pero sus heridas eran demasiado graves, así que después de unos pocos pasos, Tsuyoshi perdió todas sus fuerzas, y se desplomó en el suelo. Shiki le suplicó desesperadamente a su padre que se despertara porque aún no había tenido la oportunidad de pedirle perdón y arreglar todas las cosas feas que le había dicho esa mañana. Pero ya era demasiado tarde, porque Tsuyoshi se había ido. Shiki se quedó allí un rato llorando sobre el cuerpo de su padre. De repente, alguien apareció detrás de él, y le dijo que no podía quedarse allí, porque iba a haber demasiados testigos. Shiki se sobresaltó y se preparó para pelear de nuevo. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, le dieron un golpe en el cuello y se desmayó al instante. Hay que ser muy bueno para acercarse sigilosamente a alguien llevando patines. Así que estaba claro que Shiki no tenía ninguna oportunidad contra él desde el principio. Mientras tanto, los jefes de la agencia Momotaro estaban de los nervios, porque se acababan de enterar del intento fallido de Samidare de eliminar a Shiki, y empezaban a sospechar que se había vuelto más débil. Pero viendo la situación, no podían culparlo. Por haberse retirado, porque no podían permitir que la gente supiera que existían. Sin embargo, tampoco querían que la gente se enterara de la existencia de los Oni, así que planeaban matar a Shiki tan pronto como pudieran encontrarlo, pero eso iba a ser casi imposible ahora. Después de desmayarse, llevaron a Shiki a una isla remota en medio de la nada. El plan era meter a Shiki en una escuela llena de semi-Onis como él, para que pudiera entrenar sus poderes como es debido. Pero antes de eso, Naito necesitaba hacerle una evaluación completa para saber si Shiki sería útil o no. Y ya me imagino que no iba a ser una experiencia agradable. Shiki se despertó y se encontró sin camiseta y atado a una silla, mientras que el tipo que estaba detrás de él hacía flexiones sobre su paraguas. Esa es una frase que nunca pensé que diría, pero de alguna manera, ni siquiera era lo más raro que Shiki había visto hasta ahora. El nombre del tipo era Naito, y ahora que Shiki estaba despierto, le dijo que iba a empezar a explicarle lo que estaba pasando. Primero, le enseñó sus cuernos para que Shiki supiera que él también era un Oni como él. Después, le dijo que lo habían traído aquí por dos razones: evaluación y reclutamiento. Como Shiki ya sabía, la agencia Momotaro cazaba a Onis como ellos usando la niebla negra, y el tipo que mató a su padre era uno de ellos. Su objetivo era exterminar a todos los Oni del mundo. Así que para luchar contra ellos se formó la agencia Oni. El trabajo de Naito era encontrar Onis recién despertados como Shiki, y averiguar si valía la pena que se uniera a la agencia Oni. Más o menos eso era todo, así que Naito recogió su tabla y le quitó la mordaza a Shiki para que pudiera hacer preguntas. Sin embargo, en cuanto Shiki pudo hablar de nuevo, se puso a gritarle a Naito y a exigirle saber qué habían hecho con su padre. A Naito le molestaron todos los gritos de Shiki, así que le restó algunos puntos de su evaluación, y le dijo a Shiki que el cuerpo de su padre estaba guardado a salvo en estas instalaciones. Pero como ya estaba muerto, eso no importaba mucho. Shiki empezó a forcejear intentando soltarse, pero ese comportamiento violento era la razón por la que Naito lo había atado en primer lugar, así que todavía no iba a soltarlo. Shiki estaba furioso, pero sabía que gritar no serviría de nada, así que se tomó un momento para pensar. Se calmó, y le pidió tranquilamente a Naito que lo soltara porque tenía asuntos pendientes con el tipo que mató a su padre. Sin embargo, aunque su voz sonaba tranquila, la cara de Shiki todavía parecía súper enfadada, así que Naito se negó a soltarlo. Además, sabía que Shiki no tendría ninguna oportunidad contra un agente de Momotaro. Pero si Shiki tenía tantas ganas de morir, Naito tenía una forma mejor de evaluarlo. Se quitó la corbata y, antes de que Shiki pudiera reaccionar, Naito ya se había deslizado detrás de él, y lo estaba estrangulando con la corbata. La cosa era que Shiki tenía que encontrar una manera de escapar de esta situación para pasar la prueba de Naito. Si no lo conseguía, moriría. Fuera cual fuera el resultado, a Naito no le importaba mucho. Shiki se negó a morir a manos de un imbécil en patines, así que luchó hasta que la sangre empezó a acumularse alrededor de sus ojos. Pero, por desgracia, no logró escapar a tiempo, así que al final se desmayó. Naito estaba totalmente dispuesto a seguir estrangulando a Shiki hasta que estuviera oficialmente muerto. Pero al desmayarse Shiki, su subconsciente tomó el control y entró en modo berserker de Oni. La sangre del suelo formó unos pinchos que casi atrapan a Naito, así que tuvo que retroceder. Y un segundo después de quitarle los ojos de encima a Shiki,
Ya tenía una ametralladora apuntándole a la cabeza. Shiki disparó sin dudar, pero cuando el polvo se disipó, Naito no tenía ni un rasguño porque se había protegido con su paraguas de sangre. Se dio cuenta de que Shiki aún no había aprendido a controlar sus poderes de sangre, porque la única forma en que podía luchar era volviéndose loco. Pero esto podría ser un buen momento para aprender, así que Naito planeaba someterlo de la manera más suave posible. Cuando Shiki volvió en sí, se encontró con los brazos cubiertos de sangre mientras Naito estaba de pie sobre él. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar, y Naito ya se lo imaginaba, porque cuando uno ni se vuelve loco, pierde toda la conciencia de sí mismo y destruye todo lo que tiene delante. Por eso la habitación estaba ahora hecha un desastre. Shiki seguía sin entender ni una palabra de lo que Naito decía, y Naito empezaba a pensar que quizás Shiki era realmente tonto. Pero para dejárselo lo más claro posible, Naito veía a Shiki como un patoso que no tenía ni idea de cómo controlar su sangre, así que le dijo que estaba descalificado. Shiki se frustró mucho con este resultado, pero detrás de toda su rabia, una cosa le quedó clara. Naito era súper fuerte, así que no tenía ninguna posibilidad de ganarle. Admitir eso hería su orgullo, pero necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir si quería enfrentarse a la agencia Momotaro y vengar lo que le hicieron a su padre. Se tragó su orgullo y se inclinó, rogándole a Naito que lo aceptara como su alumno. Pero Naito ya estaba harto de Shiki, así que lo rechazó de plano. En una pelea, luchar sin usar la cabeza significa una muerte instantánea. Así que un tipo como Shiki, que se vuelve loco sin pensar, nunca duraría mucho. No podía controlar bien su sangre, y encima era súper tonto. Naito no quería un alumno inútil como él. De todos modos, ahora que Naito había confirmado que Shiki no servía para nada, tenía que deshacerse de él porque no podía dejar que un berserker incompetente anduviera suelto. Shiki se quedó de piedra con lo que Naito acababa de decir. Pero por lo que había aprendido de Naito hasta ahora, sabía que no estaba bromeando. Así que tenía que actuar rápido si quería sobrevivir. Shiki se dio la vuelta y echó a correr mientras Naito preparaba su paraguas de sangre. Pero sabía que no podría escapar antes de que Naito atacara, por eso corrió directamente hacia él. Naito pensó que Shiki debía de haberse vuelto loco porque era imposible que ganara en un enfrentamiento directo. Preparó un muro de humo. Punto con pinchos para detener a Shiki. En su mente, planeó todos los posibles movimientos que Shiki podría hacer. Intentaría atacar por un lado, saltar o retroceder, porque no podía atravesar esos pinchos. Y tal como Naito había predicho, Shiki decidió saltar por encima de los pinchos. Pero lo que Naito no se esperaba, era que Shiki pudiera crear una pistola en medio del salto, así que le disparó a Naito en la cabeza a quemarropa. Shiki estaba orgulloso de sí mismo por haber conseguido darle a Naito. Pero en realidad, a Naito no le hicieron daño las balas de sangre, porque todavía era mucho más fuerte que Shiki. Se sorprendió de que Shiki pudiera controlar su sangre, pero pensó que solo había sido suerte. Porque por lo que parecía, Shiki estaba a punto de volverse loco otra vez. No quería volver a lidiar con ese demonio armado, así que Naito preparó su ataque final para acabar con Shiki en un instante. Sin embargo, para su sorpresa, Shiki logró sobrevivir. Reprimió su modo berserker y mantuvo el control. Así que quizás no fue suerte. Naito no entendía cómo Shiki podía hacerlo, así que le pidió una explicación. Básicamente, Shiki vio a Naito usar su anillo para cortarse el dedo y poder sacar su paraguas de sangre, y él solo intentó imitarlo para conseguir un efecto parecido. Simplemente le ordenó a su cerebro que le diera una pistola, y al final su brazo se transformó en una. Así que ese método le funcionó. A Naito le costaba creer que una lógica tan tonta funcionara de verdad, pero no podía negar que lo que Shiki hizo fue efectivo. Normalmente, para no volverse loco, uno ni tiene que mantener todas sus emociones bajo un control estricto en todo momento. Por eso a la gente con mal genio como Shiki, normalmente le cuesta controlar su sangre, y a menudo se descontrolan. Sin embargo, Shiki era diferente. Era más bien como si machacara todas sus emociones, y hiciera que su modo loco trabajara para él. Era un método un poco bruto, pero el poder que generaba era totalmente explosivo. Shiki le dijo a Naito que lo único que quería era ser lo suficientemente fuerte como para matar al tipo que mató a su padre. Así que Shiki prometió que se esforzaría al máximo para aprender todo lo que Naito le enseñara si aceptaba tenerlo a su cargo. Shiki estaba siendo muy sincero, y Naito pudo verlo, pero aún así rechazó su petición.
Lo que Shiki acababa de hacer era básicamente una apuesta desesperada de alguien que ya se había rendido a morir, y no tenía un plan B por si al final perdía el control, así que Naito seguía pensando que era un incompetente. Sin embargo, eso no significaba que Shiki no tuviera ninguna esperanza. Así que, Naito finalmente decidió aceptarlo como su alumno, canceló la ejecución de Shiki. No le explicaría lo que Shiki había hecho hasta que cambiara de opinión, pero lo importante era que pensaba que Shiki tenía potencial y no quería que ese potencial se desperdiciara. La isla donde estaban se llamaba Onigashima. En el centro había una escuela construida especialmente para los Oni, la Academia Rasetsu. Le dijo a Shiki que la academia era una escuela militar que entrenaba a los Oni para luchar contra la agencia Momotaro. Pero a Shiki le preocupaba más el hecho de que ahora estaba en una isla. Naito le dio un toque en la cara a Shiki por hablar de cosas que no venían al caso cuando todavía estaba en medio de una explicación. Luego continuó diciendo que él era el tutor de la clase en esta academia, así que a partir de ahora él sería el responsable de Shiki. Shiki y los otros estudiantes tendrían que vivir, entrenar y luchar todos los días para poder enfrentarse a los agentes de Momotaro en el futuro. Así que más le valía prepararse. Pero el cerebro de Shiki ya estaba sobrecargado con toda la información que Naito le acababa de dar. Todavía había mucho que Shiki no entendía, pero al final no le importaba lo que tuviera que hacer mientras pudiera volverse lo suficientemente fuerte como para vengarse. Un rato después, Naito llevó a Shiki al vestuario para que pudiera ponerse su nuevo uniforme escolar. A Shiki le pareció un poco raro porque no esperaba volver a usar un uniforme, después de que lo echaran de su antiguo instituto. Naito le dijo a Shiki que había otros estudiantes en su clase, pero que de todos ellos, Shiki era el más débil. Así que más le valía no buscarse problemas. Por cierto, Shiki le preguntó a Naito dónde estaba su padre. Naito le explicó que guardaban el cuerpo de su padre en la morgue, y que lo del funeral era su decisión. El buen humor de Shiki se vino abajo al recordar que su padre había muerto. Pero Naito le dijo que no servía de nada seguir lamentándose. En lugar de eso, debía centrarse en hacerse más fuerte para no volver a sentir ese arrepentimiento nunca más. Dicho esto, Naito no quiso perder más tiempo allí, así que empezó a deslizarse con sus patines y le dijo a Shiki que solo tenía 15 segundos para llegar a clase antes de que fuera tarde. Shiki pensó, que no era justo, pero no tenía otra opción, así que corrió lo más rápido que pudo para alcanzarlo. Finalmente llegaron a la puerta de la clase. Shiki estaba intentando pensar en la forma más guay de presentarse a la clase, pero Naito odiaba perder el tiempo así que simplemente le dio una patada a Shiki para meterlo dentro. Shiki cayó de bruces y le empezó a sangrar la nariz. En cuanto Shiki se dio cuenta de que le sangraba la nariz, le pidió a la primera persona que vio que le diera un pañuelo, pero Jin le dijo que se callara. La respuesta de Jin molestó a Shiki, así que fue directo a por él. Jin no era el único estudiante en la clase. Estaban Kuina, Yuji, Homare e Ikari, un verdadero buscaproblemas. Pero en ese momento, a Shiki no le importaban los demás porque tenía un asunto con Jin. De repente, Shiki y Jin ya estaban sentados uno al lado del otro con Naito de pie detrás de ellos. Ninguno de los dos siquiera sintió el movimiento de Naito, así que se quedaron paralizados de miedo. Sin embargo, Shiki todavía se quejaba de que no quería sentarse al lado de alguien como Jin. Por desgracia, a Naito no le importaban los problemas personales de Shiki, así que continuó con los anuncios de la clase y les dijo a todos que hoy iban a jugar al pilla-pilla. Shiki estaba confundido y pensó que quizás pilla-pilla era una especie de palabra clave en esta escuela, pero resultó que no, era literalmente el juego del pilla-pilla de toda la vida. Naito dijo que los estudiantes tenían que atravesar el bosque y llegar a la línea de meta para ganar, pero Naito los perseguiría, y a quien atrapara sería expulsado inmediatamente. Para que el juego fuera un poco más justo, dijo que no usaría su sangre para nada, mientras que los estudiantes podían usar toda la sangre que quisieran. Sin embargo, les advirtió que si se descontrolaban, se vería obligado a usar su sangre también, y las consecuencias no serían buenas para ellos. Jin le preguntó a Naito qué pasaría si lo mataban sin querer durante el juego. Naito respondió que, si alguien lograba matarlo, se graduaría al instante y sería asignado a la unidad que eligiera. Así que podían intentarlo, pero no se lo pondría fácil. Todos parecían emocionados con el juego ahora que sabían el premio. Pero Shiki parecía un poco inseguro, porque todavía no estaba acostumbrado a todo esto. Sin embargo, un poco de incomodidad no iba a impedir que lo diera todo.
Naito vio que todos estaban listos para jugar, menos Shiki, que estaba en las nubes. Lo llamó En y Shiki se puso a sonreír, imaginándose cómo sería su aventura. Este era el primer examen para Shiki y los demás alumnos que entraron en la Academia Rasetsu, y el nombre oficial era el Escondite Oni. Para recordar las reglas del Escondite Oni, los participantes tenían que volver a. Llegó a academia en 1 hora sin que los pilara el que la liga. En este caso, el que la ligaba era su tutor Naito. Naito añadió otra regla más para sus alumnos. Tenían que conseguir una de las 2 pelotas especiales para poder llegar a la meta. Después de decir eso, Naito lanzó las 2 pelotas bien lejos, recordándose a los alumnos que, aunque consiguieran volver a la academia, no contaría si no traían una de las pelotas. Hushi le preguntó a Naito cómo iban a probar todos si solo había 2 pelotas en cada ronda. Y antes de que Naito pudiera responder, Ikari se dio cuenta de que los alumnos tenían que pelear entre ellos para conseguir las pelotas. Naito dijo que así era, y les explicó a todos que se iban a dividir en 3 grupos. Tenían que pelear con sus compañeros de grupo para conseguir la pelota. Eligió a Omare, Shiki y Jin para el primer grupo, luego a Ikari y Yushi en el segundo, y por último Rot a los 2 que quedaban, Lokoro y Kuina, en el grupo 3. Como el segundo y el tercer grupo solo tenían 2 miembros, solo les tocaría una pelota, lo que significa que, mientras que el primer grupo se pelearía por 3 pelotas y podrían pasar 2, en el segundo grupo solo habría un ganador, y lo mismo para el tercer grupo. Así que, técnicamente, al menos 3 de los nuevos alumnos iban a ser expulsados de la academia. Como ya no había nada más que explicar, Naito les dijo a todos que se prepararan, pero de repente Shiki lo interrumpió, gritando que no quería estar en el mismo grupo que Jin, y llamando a Jin el arito de la máscara. Naito dejó claro que si algún alumno protestaba por las reglas del profesor, era libre de irse de la academia. Eso también iba por Shiki, y como no quería que lo echaran, no le quedó más remedio que seguir las reglas. Omare, que era súper tímida, se acercó a Shiki con algo de miedo y le dijo: como del damen, Takeo Oni no se le daba bien a una Oni, así que intentaría hacerlo lo mejor posible para no molestar a Shiki durante el juego del Escondite. Shiki, por otro lado, no se podía creer que una chica de verdad, se acercara a un perdedor como el Elef. Tate eso te la molesta. Toda su vida, la chica lo habían evitado porque era un kemboro total, y como era la primera vez que hablaba con una chica de verdad, se enamoró al instante. Y él le prometió que la protegería pasará lo que pasará. Omare, un poco nerviosa, le explicó que no era eso lo que quería de Shiki. Solo quería presentarse. Luego intentó hablar con su otro compañero de equipo, Jin. Pero Jin pasó de ella totalmente, hasta el punto de hacerla llorar. Shiki, cumpliendo su promesa, apareció para defender a Omare, y se puso a insultar a Jin por haberla hecho llorar. Luego intentó calmar a Omare, diciendo que una chica tan mona como ella no debería estropear su cara llorando, y luego se corrigió, diciendo que llorar en realidad la hacía parecer más adorable. Luego se corrigió otra vez, diciendo que Omare se vería aún más mona si soliera, y la animó, sugiriendo que ellos 2 solos podían hacer equipo para pasar esta prueba. Ahora que Omare estaba tranquila, Shiki volvió a encararse con Jin, buscando pelea, y Jin, sin inmutarse, llamó a Shiki un pesado por no dejarlo en paz. Total, que Jin le dijo a Shiki que se rindiera ya, porque estaba seguro de que lo iban a echar, pero Shiki le dijo que tenía un objetivo y que se graduaría de esta academia para conseguirlo. Jin se voló diciendo que el objetivo de Shiki seguro que era una tontería, igual que él mismo. Y eso enfadó muchísimo a Shiki. Pero antes de que empezara una pelea tonta y les hiciera perder el tiempo a todos, Naito los separó, diciendo a él y a todo el grupo I que entrarán a la zona de juego, y explicó que después del grupo I sería el turno del grupo I y el grupo Sam para hacer el examen, tan uno después del otro. Mientras Shiki y Jin salieron corriendo para buscar las pelotas, Omare se quedó atrás porque le daba mucho corte hacer cualquier cosa. Corriendo por el bosque, Jin soltó una pista sobre su objetivo. Quería unirse a una unidad para poder encontrarse con alguien. Y, para conseguirlo, haría lo que fuera, incluso matar a Naito, porque así
Peter Thomas Tudinkus graduaría de la academia al instante y podría elegir la unidad de la agencia o en que quisiera. Mientras tanto, Shiki va yendo a Jin, queriendo darle una lección por haber dicho que su objetivo era una tontería. Con un palo de madera como arma, Shiki amenazó a Jin, diciendo que se tragará sus palabras o que peleará con él. Jin ya estaba harto de este pringado, así que se quitó la máscara. Un momento, enseñando su cara llena de cicatrices quedaba miedito, listo para pelear. Así que no le dio nada de miedo y retó a Jin, así que Jin sacó su sangre de Oni, convirtiéndola en varios taladros que se pegaron a su mano derecha, con una precisión increíble. Shiki, que por otro lado apenas podía controlar su sangre de Oni, empezó a darse cuenta de que no debería haberse metido en líos. Shiki le confesó a Jin que todavía no era muy bueno siendo un Oni, pero insistió en que no se iba a echar para atrás, diciendo que tenía que vengar la muerte de su padre, de la que Jin se había porado. Jin, claro, no sabía nada de eso, y ahora que sabía que el objetivo de Shiki era vengar a su padre, por alguna razón, le entraron aún más ganas de darle una paliza. Shiki se mordió el dedo, pero a diferencia de cuando peleó con Naito, no pudo convertir su sangre en un arma, así que no le quedó más remedio que pelear con el palo, y como era de esperar, Jin era mucho más fuerte que él. Su ataque casi le da a Shiki y derribó un árbol enorme. Por otro lado, Omare se tropezó y se cayó al suelo, perdiendo toda esperanza y aceptando que una persona débil y sin confianza como ella no pintaba nada aquí. Se acordó de que Shiki le dijo que quería hacer equipo con ella, pero era lo suficientemente consciente como para saber que no podía depender siempre de los demás. Total, que siguió caminando hacia el ruido de las explosiones de la pelea de Shiki y Jin, sin darse cuenta de que una de las pelotas estaba justo detrás de ella. Volviendo a Shiki mientras intentaba atacar a Jin con todas sus fuerzas, Jin solo estaba jugando con el cabello gris, sin tomarse la pelea. ¿En serio para nada? Shiki se desconcentró, pensando en cómo controlar su sangre de Oni, y al final pagó el precio por no estar atento a la pelea. Se llevó un puñetazo en toda la cara. Cuando abrió los ojos después de la paliza de Jin, se dio cuenta de que nunca se había sentido tan débil. De pequeño era súper cabellota y más fuerte que cualquiera que se atreviera a pelear con el Shao. Pensaba que aquí sería igual, pero resulta que la gente de aquí era mucho más fuerte que el Ouch. Jin ni siquiera miró hacia atrás para verlo tirado en el suelo. Se habló de Shiki, diciendo que ni siquiera había necesitado usar su sangre para terminar la pelea, así que Shiki era un completo inútil. Cuando Jin se iba, Shiki lo llamó, así que le apechito eso porque Jin le había hecho eso. Indy simplemente se fuera. Shiki dijo que se vengaría, pero Jin ya estaba harto de las tonterías de Shiki. Le dijo que era mejor que se muriera, porque era un débil. Lanza un ataque de sangre hacia Shiki, y casi al mismo tiempo, Omare, que los había estado buscando desde que entró en el bosque, por fin los encontró. La chica corrió inocentemente hacia ellos, sin darse cuenta de que corría directa, punto hacia el ataque que estaba en marcha. Antes de que llegara, el arma que lanzó Jin estaba cada vez más cerca, y su cara incluso parecía feliz al ver el ataque. El ambiente se puso súper tenso por el miedo de que este ataque fuera su fin, pero como Shiki había prometido proteger a Omare, hizo lo que fuera, desesperadamente, para que estuviera a salvo. Abrazó a Omare y, cuando pasó el ataque, la soltó. Pero él mismo estaba herido y un poco de su sangre le cayó a Omare. Fue directo a por Jin, preguntándole por qué había hecho algo así y los había puesto en peligro a todos. Jin no sentía ninguna culpa por lo que había hecho. Insistió en que no era culpa suya, que ellos eran los débiles. Y como eran débiles, merecían murió. Omare vio la herida de Shiki y se sintió súper culpable. Agachó la cabeza y le pidió perdón por haber hecho que lo hirieran. Pero Shiki insistió en que no era culpa de Omare que estuviera herido. Era de Jin. Omare siguió agachada y suplicando, hasta que sus lágrimas se convirtieron en sangre. De sus lágrimas de sangre, apareció un monstruo. Y su forma daba muchísimo miedo. Un Oni tiene mucha sangre, y su sangre puede crear todo tipo de cosas. Omare sabía lo loco que estaba el monstruo, y sabía que no podía controlarlo. Les suplicó que corrieran porque el monstruo los iba a matar,
El monstruo los atacó y parecía que de verdad iba hacia su fin. Mientras tanto, Naito estaba observando todo y el director le habló. El director le acordó que hoy se suponía que era el día de orientación, pero en vez de eso, había lanzado a los chicos a una zona de guerra. Él dijo al director que lo que les enseñaba era más que una simple orientación. Why? 사스턴에서 디쇼키니안? 나베스터, 사스턴네스티 cerebro에 shandoasa. 당연히 clase. Esto era más productivo. El director siempre había pensado que Naito no era buena persona, pero sabía que Naito tenía un lado bueno. Habló de cómo los Oni mueren de pequeños Kuyet. Algunos niños incluso mueren solo por tener relación con un Oni. A otros se los llevan a laboratorios para experimentar con ellos. En sus últimos momentos se preguntaba qué pensarían. A Naito eso le daba igual. Creía que los Oni débiles merecían murió. Mientras tanto, Shiki sobrevivió al ataque del monstruo y se preguntaba si Jin también habría sobrevivido. Jin saltó de unos arbustos y fue directo a seguir peleando. Shiki se acercó a Omare y le preguntó si podía controlar al monstruo, pero Omare no podía. El monstruo usaba su sangre y ella estaba perdiendo muchísimas que Shiki tenía que sacarla de debajo del monstruo. Cuando se acercó más, vio que el monstruo intentaba proteger a Omare. No entendía por qué, pero no se titubeó. Intentó llegar hasta Omare, pero el monstruo le escupió sangre y lo lanzó por los aires. Oyó a Omare llamar al monstruo hermano. Se dio cuenta de que esto podría ser un trauma. Omare le dijo que corriera, pero él no podía. Le recordó a Omare que se estaba quedando sin sangre, y que se le podía acabar pronto. A Omare no le importaba ni ella misma ni su salud, y estaba dispuesta a morir, pero Shiki estaba preocupado. Omare tenía que darse cuenta de que su estado era súper grave, y Shiki solo quería ayudar. Darse cuenta de que era tan débil no solo era duro, también era triste. Se acordó de cómo solo pudo mirar mientras su padre moría, y él era demasiado débil para hacer nada, y hasta ahora seguía siendo demasiado débil. Empezó a llorar porque su sangre. No podía crear nada. Apareció Jin y le dijo que se fuera si quería llorar. Jin se lanzó a pelear y admitió que el ataque del monstruo todavía le dolía, pero que si huía ahora moriría. Así que no podía. Se hirió a sí mismo para sacar su sangre y llamó a su técnica Eclipse de Sangre. Jin sacó 2 armas diferentes y esto sorprendió a Naito. Hangrado. Takui los observaba desde lejos y desde lejos. Se necesita un control de la sangre increíble para que un Oni, sobre todo tan joven, consiga sacar 2 armas a la vez. Para crear un arma con sangre, un Oni necesita un poder mental brutal. Tu cerebro crea algo a través de tu sangre, y eso forma algo que conoces. Para algunos, es un arma que les gusta. Para otros, es un trauma que han guardado todo este tiempo. Sea lo que sea, se necesita una intención muy fuerte. Él sabía que Shiki no podría crear nada porque lo que consiguió cuando ferieron antes fue pura chiripa. Jin saltó para luchar contra el monstruo e intentó cortar la cabeza, pero se sorprendió cuando el monstruo se protegió. Saltó para alejarse y el monstruo intentó contraatacar. Siguió cortando la sangre con su espada, y Shiki se tomó un momento para observar la pelea. Mientras pensaba por qué era tan débil que ni siquiera podía crear un arma, de repente se dio cuenta de que todo lo que usaba Jin era para cortar, lo que significaba que solo podía hacer armas que sobran para cortar. Se acordó de que una vez había hecho una pistola, y recordó que, de pequeño, le encantaban las pistolas. Así que intentó pensar qué arma podría crear. Por otro lado, la pelea entre el monstruo y Jin se estaba poniendo peor. Naito sabía que no podía seguir mirando, así que se preparó para ayudarlos. Antes de que lo hiciera, el monstruo gritó y Shiki le dijo que se callara. La atención de todos se centró en Shiki, que había logrado dirigir su sangre para formar una pistola. Naito se sintió aliviado porque Shiki, por fin, podía controlar su sangre. Shiki le disparó con su pistola al monstruo y le destrozó la cabeza, mientras Jin lo miraba con asombro, y el propio Shiki también. Estaba orgulloso, por fin había conseguido dominar su arma.